Bueno, jóvenes, no entrar, jóvenes de tercero, esta vez a través de las clases grabadas, y vamos a continuar con la literatura española. La semana pasada hicimos pues el romanticismo literario español. Ahora nos toca la corriente que se opone a este romanticismo de una manera rotunda y total. Y vamos pues a conocer sobre eso el día de hoy. Quien les habla es el profesor Brian. Estamos en literatura y el día de hoy hacemos el realismo español. ¿Ok? Ahí están los datos y entonces empezamos. Tendríamos que conocer nosotros qué contexto social, histórico y sobre todo económico acontecía en el mundo en aquel entonces. Nos estamos refiriendo nosotros a la época del siglo XIX, o sea, hace 2 siglos, ¿ok? Hace más de 200 años, a mediados del siglo XIX, es decir, de 1820 o 10 hasta 1850, más o menos es donde el realismo duró. ¿Qué acontecía en el mundo? No solamente en España, sino en toda Europa y en el mundo en realidad. Lo primero es que aparece, no es que aparece, sino es que el mundo va a ir industrializándose. ¿Qué quiere decir eso? Que la industria ya adquiere popularidad y adquiere, pues, se comienza a realizar a mayor escala. El mundo se industrializa, se comienzan a fabricar muchos productos ya de manera masiva. Eso es propiciado por el famoso sistema económico llamado capitalista, ¿no? El capitalismo, es decir, el capitalismo es un sistema económico. ¿Qué quiere decir eso? Que es una forma en la cual pues, se va a manejar la economía de un territorio, de un país específicamente. ¿Ok? ¿Y en qué consiste el capitalismo? Consiste pues en el que tiene capital, dinero, puede pues invertirlo y generar más dinero, o sea, más capital. Y a partir de la producción masiva de lo que yo voy a vender, pues voy a enriquecerme más. ¿Ok? Entonces el capitalismo viene de capital. Ahora, pues ocasionó un cambio económico totalmente en la vida normal, en la vida económica, y también hubo una influencia en la vida social. La organización social en base a este factor económico cambió. ¿Y en qué cambió? En que aparecieron clases sociales que no habían hasta ese entonces. Vamos a hablar de 3 clases sociales que aparecieron, ¿ok? Y esto no es política, sino es historia. La consolidación de la clase llamada la burguesía, que apareció en el romanticismo, en el contexto del romanticismo que vimos la semana pasada, ¿no? La burguesía, que te expliqué que eran los empresarios, ¿no? Los empresarios, la gente adinerada, se consolidó totalmente en esta época, en este realismo, y pues adquirió totalmente el poder, ¿ya? La oposición de esa clase social es la clase progresista y más específicamente la clase obrera. Los progresistas pues eran aquellos comerciantes que no habían todavía adquirido cierto poder, todavía no eran burgueses, eran pequeños artesanos, comerciantes, que intentaban pues de una y otra manera sobresalir y alcanzar pues la riqueza de los burgueses, pero a ellos se les llamaba progresistas. Hoy pues tienen otro nombre, ¿no? Hoy le decimos emprendedores, ¿no? Hoy le decimos así. Pero en aquel entonces, en el siglo XIX, se le llamaba progresista. Y también la famosa clase obrera, la clase del proletariado, ¿no? La clase pues que es la que empuja, es la que gracias a esta clase obrera pues existe el sistema económico capitalista, ¿no? Porque el dueño de la fábrica necesita obreros que trabajen para él. Si los obreros no trabajaran, no se podría producir el producto. Por lo tanto, ese producto no se puede vender y al no venderse no podría generar un capital. ¿Ok? Entonces la clase obrera también pues adquiere una importancia más que poder, importancia. Y hace sus luchas sociales, se podría decir, para conseguir pues bienestar social, bienestar de salud, bienestar económico, que nunca lo consigue y que ese problema lo venimos arrastrando hasta el siglo XXI. ¿Qué más
pasaba en el mundo en este contexto histórico del realismo literario. Aparecieron grandes inventos, o mejor dicho, se perfeccionaron muchos inventos. Por ejemplo, el teléfono, ¿no? El teléfono va adquiriendo ya una perfección en esta época, lo mismo que la fotografía, lo mismo que el motor de combustión, y otros más que van pues adquiriendo importancia en la industria, ¿ya? Y en la vida cotidiana también. La medicina también aquí, pues, hubo grandes aportes. Apareció, por ejemplo, la teoría de Mendel, de la cuestión, pues, de la genética, ¿no? De cómo uno hereda, la herencia, ¿no? De cómo los padres heredan a los hijos los patrones, ¿no? Genéticos. Y lo más importante en esta parte del contexto histórico es la aparición de corrientes ideológicas, o sea, de ideologías dos principales, el positivismo y el evolucionismo. El evolucionismo es una corriente ideológica que plantea que el ser humano está en constante evolución, no solamente una evolución intelectual, sino una evolución física genética. Nos plantean aquí por primera vez lo que ahora te enseñan a ti, que nosotros venimos o descendemos, ¿no? Hemos evolucionado de los primates. Ese pensamiento, esa ideología aparece en este siglo XIX, ¿ok? Planteado por la teoría de la evolución por Charles Darwin en su libro, pues, ¿no? Llamado de la misma manera, ¿no? La evolución de las especies. Ahora, no es la única ideología que aparece, también aparece la ideología filosófica positivista o el positivismo. Esta corriente planteaba, mira, esto tiene que ver mucho con el realismo literario, planteaba que para que el ser humano conozca algo, para que el ser humano esté seguro de algo, tiene que pasarse por un método científico. Si ese conocimiento no pasaba por un método científico, entonces no era un conocimiento verdadero. Eso es lo que plantea el positivismo, que todo conocimiento que el ser humano obtenga o de repente descubra o se quede como regla, tiene primero que pasar por un método científico. Si no, no es creíble, no es verídico, no es real. ¿Ok? Entonces, esas ideologías aparecieron pues en este contexto histórico. La idea es saber pues qué cosa es el realismo literario. El realismo literario, como todos, va a ser un movimiento cultural, no solamente pues literario, sino de manera cultural, que va a surgir ahora, va a surgir en Francia, va a surgir en Francia, posteriormente ya se va a trascender en toda Europa, la mayoría de países lo adoptan el realismo, y en la segunda mitad del siglo XIX, como te vengo diciendo, y esta se va a oponer totalmente al romanticismo, y aquí vamos a hacer el contraste con dicha corriente, en las características, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo planteaba que el romanticismo planteaba que lo ideal era lo primero, lo ideal, lo que está en la mente, lo subjetivo, los deseos, las ilusiones, los sentimientos. Eso es lo que predominaba en el romanticismo, ¿no? Porque esa es la esencia del ser humano, decían ellos, ¿no? Lo principal en el ser humano, pues, es lo subjetivo, es los sentimientos, las emociones, el intelecto, eso que no se puede percibir, eso es lo más importante para el ser humano, el alma, ¿no? Pero eso se va a contrastar con el realismo que plantea lo opuesto, que dice que eso no es lo más importante. Lo más importante, pues, es la lógica, es la razón, es lo que es objetivo. Por lo tanto, debemos eliminar todo aquello que sea subjetivo, todo aquello que no sea real. ¿Ya? Eso es lo que planteaban. En otras palabras decían, pues, ¿no? Mientras los románticos deseaban algo, el realista, pues, no desea nada. Lo único que quiere es mostrar su realidad. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre el romanticismo y el realismo. Ahora, dentro de este realismo, perdón, literario, hay una rigurosidad por mostrar la realidad. O sea, cuando uno lee una novela literaria, una novela realista, usted va a poder ahí percibir que estos literarios trataban de mostrar la realidad tal y como era, sin ficción. La ficción venía en la historia, en lo que los personajes contaban y todo lo demás, pero la realidad se trataba de mostrar como era, ¿ok? El género que va a predominar, pues, va a ser la novela. Entonces, cuando nosotros hablamos de realismo literario, hablamos de novela, es específicamente la novela.
Toma aquí un factor importante, y no tanto así, sino que la novela aquí va a transformarse y va adquiriendo ya un rango mayor que hasta ahora lo mantiene. La novela pues va a pasar a ser una forma de describir la realidad del ser humano, ¿ya? Dentro de esta literatura realista, el principal tema, por lo tanto, va a ser mostrar la realidad, perdón, mostrar los problemas de la existencia humana, ¿ok? Problemas, por ejemplo, como la pobreza, problemas, por ejemplo, como de repente la mala distribución de la riqueza, problemas como la contaminación, ¿no? Entonces, los grandes problemas de la existencia humana, de cubrir las necesidades básicas, van a ser los temas principales para los realistas. Entonces, un realista ya no pues quiere mostrar algo que pasó o algo que desearía que pase, sino un realista va a mostrar en sus novelas algo que está pasando realmente, ¿ya? Van a hablar de la pobreza, ellos decían, si tenemos que hablar de la pobreza en nuestra novela, tenemos que hacerlo. Y lo planteaban como tema principal, ¿ok? Y al plantearlo como tema, hacían intrínsecamente o de repente inconscientemente, denunciaban los defectos que había en una sociedad, ¿no? Defectos, por ejemplo, como los de la delincuencia. La denunciaba, no solamente la mostraba, sino también la denunciaba. Ese era el objetivo principal. Otra característica de esta literatura realista es que eminentemente era escrito en tercera persona, difícilmente en otras personas. Y el narrador era pues omnisciente, es decir, o sea, que aparentaba saber toda la historia que va a contar, ¿no? ¿Existen más características del realismo? Sí, estas son las más importantes. Como te vengo diciendo, el género que va a predominar era la novela realista. Por lo tanto, pues vamos a hablar de novelas, ¿no? Una novela es el género más adecuado para reflejar una realidad, en su totalidad, obviamente. Tiene los siguientes rasgos. Primero, verosimilitud. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se está contando probablemente sea verdad, o sea, que pueda pasar en una vida normal. Lo que se te cuenta, todo lo que se te cuenta en esta parte literaria, en una novela, que es realista, puede pasar en la realidad, en la vida real, puede pasar, ¿ok? Entonces, a eso se llama verosimilitud. Hay didactismo porque se busca enseñar, mostrar la realidad, ¿ya? Ya hemos hablado del narrador omnisciente. La estructura de la novela, es decir, cómo se te van a contar los hechos, van a ser de manera lineal. Aquí no hay juego con el tiempo, aquí no hay flashback, aquí no hay retroceder, avanzar, no. Aquí la narración tiene que ser lineal y punto. Eso es lo que planteaban ellos, ¿ok? Utilizaban también ampliamente las descripciones de ciudades, de situaciones, de personajes, ¿ok? Ampliamente. Y el lenguaje que utilizaban era coloquial porque lo que buscaban era que todo, como tenían didactismo, o sea, didáctica, buscar enseñar, lo lógico es que cuando uno enseña tiene que usar las palabras menos complicadas o más fáciles de poder entender para todo tipo de lector. Eso es lo que buscaban. ¿Cómo eran los personajes de la novela realista? Estos van a ser los personajes perturbados, perturbados por defectos humanos como la avaricia, como el egoísmo, o de repente con lo opuesto, ¿no? Como la generosidad o la solidaridad. ¿Ok? Entonces, estos eran los personajes, con esos patrones psicológicos, ¿ya? De esa manera, pues, un lector se ve reflejado con un personaje cuando va leyendo una novela, pues, de manera realista, ¿no? Ahora, aquí también la mujer va a cobrar un papel muy, muy importante en cuanto a personajes dentro de la novela. No estamos hablando de la guerra, estamos hablando de personajes. La mujer, pues aquí, más allá de ser, de mostrarse como una relegada al hogar, ¿no? Como normalmente se mostraba y de repente se sigue mostrando, aquí va a adquirir un protagonismo adverso y le van a dar cualidades de infidelidad, patrones de adulterio, de un amor insatisfecho, de un ser que no alcanza o no llega a alcanzar lo que desea. ¿Okay? Así se va a mostrar a la mujer en las novelas realistas de la época del siglo XIX, estamos hablando. ¿Ya? Ahora, en España, ¿quiénes son los grandes representantes? Sin duda alguna, vamos a hablar pues de
el señor Benito Pérez, ¿no? Benito Pérez, pues, ya es el máximo representante que ha tenido España en cuanto a esta época, ¿ya? Que lamentablemente no ha tenido buenos escritores España en esta época realista. No ha sido como las anteriores o como las que vienen después. Ha sido una época muy decadente en grandes literarios. Sin embargo, Benito Pérez, pues, va a sobresalir, ¿ya? Escribe episodios nacionales, que es la cual en que va a intentar, pues, mostrar cómo estaba España en esta época, ¿ya? Otra novela, Doña Perfecta, Marianela, por ejemplo, ¿ok? Pero, sin duda alguna, siempre en cualquiera de ellas, de las que está acá mencionadas, va a tener el mismo sentido. Tradiciones y costumbres españolas de la época, ¿ok? Otro representante es Juan Valera, y también Leopoldo Alas Clary. Bueno, jóvenes, hemos hablado un poco del realismo español, ya, de manera general, y te estoy dejando una pequeña práctica en Educay y espero que la desarrolles, por favor. Ya nos estamos viendo la próxima clase con otro tema, ya sería clases en vivo. ¿Ok? Nos estamos viendo, jóvenes. Chao.